Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico, episodio número 59. Contextualizándonos un poco con respecto al episodio anterior, les cuento que yo llego entonces a Pereira, bueno, específicamente a Dos Quebradas, con la plena intención de irme a vivir con mi mamá y mi hermano aparte, con un poco menos de un salario mínimo que tenía ahorrado pues con respecto al trabajo anterior y con toda la certeza de que iba a poder hacerlo. Yo llegué a Dos Quebradas para un 15 de diciembre, me voy con mi mamá y mi hermano para el Parque de la Pradera, empiezo pues como a compartir con ellos, obviamente les cuento mis intenciones de que vivamos juntos y de que voy a hacer todo lo posible para que eso sea una realidad. Y recuerdo mucho que para esa época, andando precisamente por el barrio donde vivían mi mamá y mi hermano, por Santa Teresita, pasamos como por una hora, habían unos trabajadores como en una construcción y me acuerdo que mi hermano les empieza a gritar cosas. Yo le digo, Mauro, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué les está gritando cosas? No, que es que ellos me miran, no sé qué. O sea, es algo que pasa recurrentemente con las personas que sufren de esquizofrenia, que como que sienten que las personas les están diciendo cosas, escuchan voces, ven cosas que no son, o incluso me acuerdo a mi hermano decirme, no, es que el sol me está diciendo cosas, y bueno, yo recuerdo que le dije, no, usted tiene que estar tranquilo, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer con todos los sueños que tenemos? No sé qué. Y afortunadamente la cosa no pasó a mayores, como que se pudo regular un poco y bueno, si no estoy mal, ese día íbamos para la casa de mi tía Francia y yo, como siempre, llego a la casa de mi tía Francia, pues mientras empiezo a buscar dónde vivir y todo. Mi tía estaba viviendo en el barrio de Bombay y yo empiezo a buscar por ahí cerca de mi tía. Creo que precisamente fue ella quien me dijo que como que estaban rentando unos bajos justo en una esquina en la cuadra siguiente de la de mi tía. Me dijo, son unos bajos pequeños, yo no creo que cuesten mucho, ahí vivió tal persona como que alguien conocido. Yo efectivamente miro que tiene el aviso, llamo a la señora y coordino una cita para ver el apartamento. La casa estaba dividida en dos y el piso que estaba rentando era el primero. Ese primer piso tenía una habitación muy pequeña, pero con un closet también muy pequeño, pero era la única habitación que tenía closet, que tenía puerta y que realmente pues tenía como todo el estilo de habitación, porque era más como tipo apartamento para una sola persona, máximo dos. Estaba la sala, que sí era pues digamos como relativamente amplia. Luego seguía una habitación que era una habitación sin puerta y sin closet. Era más bien como una división entre la sala y la cocina, porque contigo a esa habitación está la cocina. La cocina no tenía ventilación, solo la puerta quedaba como hacia esa habitación y era cocina y patio, o sea, ahí mismo quedaba el lavadero y todo, pero era encerrado, o sea, hago aclaración en esto, porque fue algo muy particular que me pareció de la persona que construyó el piso, porque lo ideal es que una cocina siempre tenga salida de aire, que tenga ventilación, que tenga luz, una ventana, pero en este caso era al contrario, o sea, la cocina era lo único que no tenía ni ventana, ni ventilación, ni nada. Yo veo el apartamento y me parece que para ser un comienzo está perfecto para mi mamá, mi hermano y yo. Además, era la primera vez que íbamos a vivir un poco más amplios y no teníamos sala, o sea, en realidad no teníamos nada, solo las camas. Entonces, pues nos podíamos acomodar fácilmente en el lugar. Yo hablo con la señora, le cuento pues que yo me haría cargo, todo, y hay algo muy particular conmigo en ese sentido, pero pues no se me ha hecho nunca difícil como rentar algo porque tengo esa facilidad de generar confianza. No sé si por la forma en que hablo o porque realmente es algo que les puedo transmitir a las personas. Y la señora sin mucho problema me renta el piso. Obviamente yo estoy súper emocionada, pero también un poco asustada porque solo tengo para pagar el primer mes de renta. Pero la felicidad de poder como dar ese paso me hacía tener esa certeza de cómo sea, vamos a sacar para el próximo mes. Y es así como nos pasamos un 11 de enero del 2016 a vivir a Bombay. Oficialmente mi mamá, mi hermano y yo. Nos organizamos de la siguiente manera. Yo tomé la habitación que era más parecida a habitación porque era la única que tenía puerta y también un closet pequeño, entonces me daba como algo de privacidad. Además, yo ya tenía súper claro también que iba dispuesta a estudiar y sabía que iba a necesitar como momentos un poco más tranquilos, aunque esa puerta no hacía mucho la diferencia y ya les cuento por qué.
Sigo con la distribución del apartamento. Yo tomo esa habitación pequeña. Para ese momento yo no tengo una cama que me habían regalado, una cama muy buena, sino que tengo es como un nicho, esas camas que se sacan debajo de otras camas, que de hecho me lo presta mi tía, mientras mi prima Meli me devuelve la cama porque como yo había vivido antes con mi prima Meli, pues esa cama se había quedado con ellos. Solo tenía como un nochero y listo, esa era toda mi habitación. Luego pasamos a la sala. En la sala ubicamos a mi mamá, que sí, ya como que tenemos una cama más grande, creo que nos la regala una prima o algo así. Y también un nochero pequeño. De hecho, si no estoy mal, es Meli la que nos regala esa cama, con un nochero también muy bonito, que queda para mi mamá, pues que no tiene closet. Y me acuerdo que ese nochero sí era más amplio, o sea, sí era más como para acomodar ropa y cosas, entonces quedaba perfecto. Nos conseguimos una mesa Rimax de esas como plásticas y un par de sillas que si no estoy mal los regala también mi tía Francia. Y en la otra habitación, que es la que queda como contigo a la sala, ubicamos a mi hermano, con la cama que él ya tenía, una cama de hierro además súper antigua, pequeña, y mi hermano sí no tenía closet, pero no sé de dónde sacamos como un armario. Tal vez mi mamá o mi hermano ya lo tenían, o alguien nos lo regaló. Y pues ya después la cocina. Estábamos muy contentos porque algo que sí tenía ese apartamento era gas natural. Y esto para nosotros significaba un gran avance, especialmente para mi mamá y mi hermano, que durante muchos años primero cocinaron con gasolina, luego con petróleo o viceversa. Tal vez primero con petróleo muchos años, luego con gasolina, luego cuando yo empecé a trabajar en el almacén, el primer trabajo que tuve le regalé una estufa, pero era una estufa creo que eléctrica y si no era gas, pero a gas de esos que uno compra como la pipa y demás. Y ya pues esto pues significaba, no sé, para mí algo como poco a poco, pasito a pasito, lento pero seguro, vamos cambiando cositas de nuestra vida para mejor. Yo estaba supremamente feliz, como les dije inicialmente, pero también tenía preocupaciones de, ay, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me pongo a trabajar? Y lo peor es que yo no quería, pues como volver al almacén o trabajos que ya hubiese tenido y sabía que lo que fuera que me resultara iba a ser algo temporal porque mis planes eran estudiar y para estudiar pues yo no iba a poder comprometerme como de lleno 100% con una empresa. Con tan buena suerte que consigo trabajo en una distribuidora de productos de belleza en Dos Quebradas, cerca a mi casa. El trayecto, la verdad, no era para nada lejos, o sea, uno se demoraba como 10, 15 minutos caminando de mi casa al trabajo. Y en ese trabajo empecé a trabajar también con mi prima Alejandra, hija de mi tía Amparo. El lugar de trabajo era una casa de 2 plantas que habían destinado como bodega. Había una oficina pequeña y el restaurante estanterías con muchos productos de belleza que nosotras debíamos empacar. Nosotras empacábamos todos los pedidos pues que los clientes realizaban, ayudábamos a hacer despachos y todo pues lo que concernía al cargo. Y por ser un trabajo así como formal, pero no formal, porque no era con prestaciones de ley ni nada de eso, pues lo que pasaba era que nos pagaban por horas y no nos pagaban mucho, la verdad. El trabajo ahí es bueno, el ambiente es bueno, pero el salario entonces no compensa mucho, pero ayuda a salir de apuros. Y la verdad es que la renta del apartamento que yo tomo no era muy costosa, algo que también estaba a mi favor. Es decir, que con ese trabajo yo iba a poder pagar la renta del apartamento y pagar servicios. Y con lo que mi hermano hacía en las canchas de tenis y mi mamá que eventualmente salía como a vender cosas, pues nos ayudábamos más lo que daban los profes de la universidad porque ellos seguían haciendo su aporte. Ellos obviamente sabían que yo me iba a llevar a mi mamá y a mi hermano a vivir otra vez conmigo, de hecho yo siempre les comunicaba ese tipo de cosas y yo me acuerdo mucho que cuando le comenté pues mis planes y el hecho de hacerlo, me dijeron, mira, esto es lo que nosotros damos, tú seguirás contando con eso, lo importante es que tú puedas cumplir con lo demás. Pero por nuestro lado, cuenta con lo que ya tenemos, no lo vamos a quitar ni nada. Yo me acuerdo que les dije como que les agradecía un montón, que dentro de mis planes pues estaba que más adelante yo me pudiera hacer cargo 100% de la responsabilidad, pero que pues en realidad eso seguía significando una gran ayuda para nosotros. Y es así como empezamos pues como las dinámicas de nuestra casa. Para ese entonces, cuando yo llego a Pereira, me empiezo a relacionar un montón, pero un montón con Karen, mi mejor amiga, y ella empieza a ir como a muchas reuniones familiares, porque eso sí tenía mi familia, que nos reuníamos mucho. Cualquier excusa era buena como para celebrar, para estar en familia, y las reuniones siempre las hacíamos sobre todo en la casa de mi tía Amparo. Entonces mi tía Amparo pues tenía, bueno,
tiene, pero ya una está en el cielo, 4 hijas: Natalia, Alejandra, Diana y Marce. Luego está mi tía Francia con mi primo Steven, con Alexa y con Meli. Mi tío Juan, que no les he hablado mucho de él, pero acá ya empieza a tomar mucha relevancia en mi vida también. Y mi tío Juan pues tiene una hija que digamos no engendró, pero que sí, aunque la conoció ya estando grande, generó un vínculo muy fuerte y muy paternal. Ahora él es el papá de Adri. Les cuento más o menos cómo está la distribución familiar, como para que se hagan una idea. Mi prima Diana, Natalia y para ese entonces Aleja y Marce pues tenían sus parejas y tenían su descendencia, o sea, tienen hijos. Entonces ya se imaginarán que las reuniones familiares eran muy bacanas y pues también como que tenía muchísimos integrantes. Bueno, y sigue teniendo además. Adri también pues con su pareja y su hijo. De resto, o sea, si los demás tenían pareja, incluso después cuando yo tengo pareja, o sea, siempre llevábamos las parejas a las reuniones, incluso a veces personas cercanas, y yo pues en ese entonces mantenía era con Karen, y entonces Karen empieza como a ir mucho a compartir con mi familia, y yo empiezo mucho a compartir con la familia de Karen. Solo que la familia de Karen sí era más pequeña y pues era como su núcleo principal y ya, pero yo me la pasaba un montón en su casa. Ese era como mi espacio de dispersión. Creo que por ese momento no tenía más amigos, no cercanos. Y yo le contaba pues todo a Karen, obviamente, mis preocupaciones, mis sueños, mis metas. Y aunque tenía muchas ilusiones y muchas ganas, a mí se me empieza a alterar nuevamente el sueño. Y eso es algo que yo siempre he tenido y para ese momento, obviamente, por la situación de, uy, ¿cómo voy a resolver y demás? Y por saber que tengo unos planes y que ese trabajo es algo temporal, el trabajo que consigo, se me empieza a alterar un montón el sueño otra vez. Como ya teníamos como ese antecedente pasado, esta vez yo decido consultar a tiempo para que me manden algo y efectivamente me mandan unas gotas. Me acuerdo que las gotas se llamaban algo así como clorazepam y la doctora lo primero que me dijo fue, oye, mira, te vas a tomar estas gotas, pero son pues como que pueden causar adicción. Entonces, durante 10 días, tantas gotas y a partir de ahí empiezas a disminuir y si ves que en 15 días ya las puedes dejar, entonces suspéndelas, pero la idea es que los últimos días empieces a dejarlo de manera gradual. La verdad es que a mí nada de lo que yo sienta que me pueda generar algún tipo de dependencia me gusta. Y yo me acuerdo que yo me empiezo a tomar las gotas súper juiciosa los primeros 5 días, o sea, las gotas, la cantidad que me había mandado, se me empieza a regular muy bien el sueño y a partir de ahí yo empiezo a dejarlas. Y a los 10 días ya las dejo del todo. Para esa época, pues también yo venía grabando videos. Tengo de hecho algunos videos en donde grabo como en plan contándoles que pasa esa situación de alteración del sueño, dándoles la bienvenida al canal de YouTube como si fuera a regresar a retomar para grabar contenido. Pero son videos que yo no publico y que los hago más sabiendo que son para mí. Como si una parte de mí quisiera publicarlos, pero no se anima a hacerlo. Y como ese estilo de videos, pues tengo varios. Empiezo de una u otra manera como a documentar cosas de mi vida, en plan, hablar de temas, pero también en algunos videos contarles qué me está pasando, cómo voy, qué estoy haciendo, a qué me estoy dedicando y eso. Antes de yo empezar a trabajar en la distribuidora de belleza, yo me uno con el novio de mi prima Alexa, su primer novio oficial y con quien duró muchos años. Pues resulta que Santi era muy emprendedor, o es muy emprendedor. Y yo estaba en ese plan de, ay, ¿cómo voy a hacer para generar ingresos? No sé qué. Así que nos salíamos e hicimos una producción de tamales a ver cómo nos iba. Para esa producción de tamales nos reunimos en la casa de mi tía Francia y la abuelita de Santi va y nos ayuda como con la receta. Ese día no sé cuántos tamales en sí sacamos, pero tengo foto. Voy a subir evidencia en Instagram, pero pues durará 24 horas de este día y pues de todo lo que les estoy contando. En todo caso, nuestros familiares nos compran, amigos, o sea, como que nos apoyan un montón. Y algo que también estaba pasando por ese momento es que, pues, digamos, yo no frecuento mucho la familia de mi papá, pero sí he tenido como momentos donde compartí específicamente por temporadas con ellos y yo regularmente pues iba a saludar a una tía o así. Y resulta que yo empiezo a compartir con la familia de mi papá para ese momento también. Mi hermano por parte de papá no está en Colombia, pero sí que se avecina como una llegada de él, porque además mi hermana mayor por parte de papá pues va a bautizar a su hijo y eso. Todos estos eventos como que nos reúnen un poco, pero pues
Han sido como momentos muy fugaces, la verdad, y muy como circunstanciales, o visitas demasiado esporádicas y así. Yo siento que esta época, sobre todo ese primer semestre de ese año, hay mucha unión familiar, hay mucha fiesta, hay mucha celebración y también especialmente con una excusa, porque claro, cuando yo llegué de Bogotá, llegó pues con esta idea que venía haciendo con el grupo juvenil de reunirnos, hacer el rosario y compartir. Y nosotros empezamos a implementar eso en mi familia, como que, listo, vamos a hacer el rosario en tal casa. No recuerdo cuál era la intención de ese momento, pero siento que se veía como una intención de por medio, que cada familia como que ponía sus intenciones. Y luego de eso hacíamos un compartir de comida, hacíamos juegos, o sea, la pasábamos súper bien. Cuando yo empiezo a trabajar también ahí en la distribuidora, yo le compro una bicicleta que tenía la hija de mi prima Aleja, Juliana, y se la compro y me pongo súper feliz porque pues primero me encantan las bicis, me gusta el deporte, aunque no he sido, digamos, muy disciplinada de pronto como me gustaría, pero sí que eventualmente lo hacía. Y de hecho grabo un video contándoles que compré una bicicleta, que ahora me voy a poder transportar y ahorrar algo de dinero que iba a necesitar en ese momento. O sea, como que era algo que me iba a hacer mucho bien si me ponía juicios a ahorrar. Mi habitación empieza a tomar más forma porque cuando ya Meli me pasa mi cama y demás y nos da la de mi mamá y eso, la que nos regala, ya mi habitación queda mucho más cómoda, ya no estoy como tan cerca del piso, sino que ya va teniendo como una personalidad, como un espacio. Yo siento que las habitaciones son como los espacios seguros y el reflejo también como de nosotros y mi habitación empieza a sentirse así, como un lugar acogedor, que siempre lo fue, pero ya tiene como más robustez, más forma. Yo normalmente iba mucho a la casa de mi tía, incluso viviendo con mi mamá y mi hermano, porque allá encontraba, digamos, como una paz, una tranquilidad que para ese momento estaba gestionando con relación a que no la tenía en mi casa. ¿Por qué razón? Voy a contar acá un poco como de las dinámicas. Mi hermano con su esquizofrenia pues a veces también llegaba un poco alterado, no siempre le iba bien en la villa, pues haciendo lo de Cadior, trabajando como auxiliar ahí en las canchas de tenis. No era que siempre fuera, pero cuando iba, que por lo general lo hacía, llegaba súper caluroso, cansado, además porque mi hermano sí se hacía unos trayectos muy largos en bicicleta, o sea, como de una hora en bici y de ahí regreso, si no es más. Porque para los que conocen Pereira y todo este sector, mi hermano se iba desde Dos Quebradas, o sea, póngale desde Bombay, que es casi ya para salir a Santa Rosa, ¿sí o no? Hasta la villa que es casi ya para salir a Cerritos, o sea, se iba de extremo a extremo en bici, pero yo siento que ese deporte también le ayudaba. Obviamente a veces llegaba diciendo como, ay, estoy escuchando voces, o llegaba así como un poco como trastornado tal vez, por decirlo de alguna manera. Y mi mamá, pues también una persona muy particular. Para ese momento mi mamá era demasiado, pero demasiado extrovertida, al punto que madrugaba un montón. A mi mamá le gustaba poner música desde temprano, cantar. Yo la recuerdo demasiado alegre y con muchísima energía. Y claro, yo entonces también me despertaba, la escuchaba y había como mucho ruido en mi casa, entonces como que a veces yo me iba para donde mi tía o a veces había mucho movimiento en que mi mamá salía, entraba, bueno, pero es chistoso porque yo me acuerdo que para ese momento era como, ay, no, me siento tranquila. Y ya después como que eso no me incomodó más, pero todo tiene un proceso. Obviamente yo tengo que vivir ese proceso. Yo no estoy sintiendo que esté gestionando cosas con mi mamá, ni mucho menos en relación a, hay que mejorar la relación en esto o aquello, sino que estoy tratando de comprender su estilo de vivir la vida y adaptarme yo y buscar la manera de estar lo más tranquila que pueda, pero en medio de eso había algo y hay algo que mi mamá, mi hermano y yo siempre hemos tenido y que eso yo creo que ha sido fundamental en nuestra convivencia y es el orden. Porque bueno, yo entiendo que yo soy ordenada por lo del internado, que teníamos como unas rutinas y eso, pero en realidad no es solo por eso. Mi mamá es supremamente ordenada. Yo siempre recuerdo las habitaciones de mi mamá, por más humildes que fueran, por más que fuera de esterilla, por más que cocinara con fogón de petróleo durante muchos años dentro de la misma habitación en la que vivíamos, todo siempre estaba muy limpio, todo siempre estaba muy ordenado. Mi mamá se despertaba y lo primero que hacía era organizar su espacio. Y mi hermano y yo somos iguales. Y pensaría que mi hermano Andrés también, pero pues yo no hablo mucho de mi hermano Andrés
porque ustedes ya saben, él estaba viviendo su vida en el Amazonas, no teníamos mucha comunicación. Entonces a veces como que lo tengo como referente, pero en ese momento de mi vida no lo tenía súper presente. No para ese momento en tiempo de historia que les estoy contando. Pero todo esto empieza a cambiar, se vienen muchas cosas porque es increíble cómo la vida, y lo pienso desde ahora que sé lo que viene más adelante, nos pone en situaciones que nos llevan a confrontarnos, a saber qué cosas en nuestro interior que estamos gestionando y nos va llevando a vivir sucesos para cada vez estar más preparados para el siguiente paso y también para la vida en sí. Es como una escuela, ¿saben? En todo caso, mi vida para ese momento entonces es trabajar, tratar de emprender, entender las dinámicas entre mi mamá, mi hermano y yo, pero al mismo tiempo sentirme muy satisfecha y muy feliz de estar con ellos. Era una felicidad indescriptible, era como todo es muy retador, pero al mismo tiempo valioso y bonito. ¿Y cómo les parece que yo me quedo sin el trabajo de la distribuidora porque tengo que renunciar ya que quiero inscribirme a la universidad y sé que ese trabajo pues no me está dando tampoco la solvencia económica que necesito, porque el trabajo empieza como a disminuir, entonces cada vez hacemos menos horas y empieza a ser poco rentable. Antes de que yo renuncie a la distribuidora de belleza y antes de que eso pase, sí viví un suceso que quiero contar y es que el Señor me ve a mí un potencial muy grande en ser comercial o ser vendedora, como decimos en Colombia, o promotora también, ¿no? Entonces, él me propone que me vaya con él para los pueblos a ofrecer, me propone que lo acompañe a hacer una ruta, pero para esa ruta hay que quedarnos en un pueblo que se llama Supía. Yo no conocía Supía y muchos lugares que visitamos, pero entonces yo me animo a ir con él, obviamente con la condición de que yo tenga una habitación aparte y demás, y efectivamente así fue, y de hecho él mismo me lo planteó, entonces perfecto. De verdad que nos fuimos a hacer ese recorrido, fue chévere visitar los locales, ir a surtir, ir a tomar el pedido y al mismo tiempo pues como ofrecer nuevos productos y demás. Me recuerdo haciendo eso como sin mucha pasión, pero que se me da muy bien. La verdad, el señor súper respetuoso todo el tiempo, fue chévere ir de un lugar a otro, como que no fuera algo monótono. Eran pueblos muy pequeños, la gente muy acogedora, pero dentro de mí, o sea, no era algo como que yo dijera, yo quiero vivir de esto, me voy a dedicar a esto, no. Era más como, bueno, o sea, yo estaba muy como que, bueno, esto es lo que hay que hacer, pero mi mente estaba era enfocada en, tengo que entrar a la universidad. Como les dije, mi hermano por parte de papá venía para lo del bautizo del sobrino y nosotros nos vemos ahí y mi hermano siempre ha sentido como un cariño muy especial por mí y yo por él. Siento que dentro de la familia de mi papá, él y yo tuvimos conexión de una y siempre me vio como su hermana independientemente de que no nos hubiéramos conocido desde antes. Y cuando le cuento que estoy mirando cómo emprender y demás, mi hermano me regala el primer plante de productos de acero inoxidable para que yo pueda ofrecer, o sea, pulseras, collares, aretes. Y yo empiezo entonces como a ofrecerle a mis conocidos, a vender y ayudarme un poco. Pero es algo que la verdad no dura mucho tiempo porque de una u otra manera como que no es algo que sea a gran escala, o sea, me pasaba como que me ayudaba eventualmente, pero no era algo de lo que yo pudiera vivir y que requería pues como de estar mostrando y eso y yo sentía que de alguna manera era como cuando tú pides que te compren una boleta y no sé, no me sentía como cómoda. Así que me acuerdo que Karen me ayudó, o sea, como que Karen me compró unas clavas, que es la pulsera que uno se pone en el pie. Mi familia me ayudó un montón, me compraban muchas veces. Pero como les digo, incluso desde el producido no era algo que me ayudara a cubrir mi economía familiar, sino que me ayudaba, digamos, para un recibo. Pero era lo que yo estaba haciendo en ese momento, digamos, como de lleno. Entonces acá empieza a surgir esa necesidad de qué voy a hacer. Y lo peor es que ya no le puedo trabajar a nadie porque mi meta es entrar a la universidad y ya estamos entrando en el mes de mayo. O sea, yo necesitaba algo más aparte pues de ofrecer como esos productos, algo que me ayudara a sostener mi economía familiar sin que yo tuviera que depender de una empresa y de unos horarios laborales estrictos que me impidieran estudiar. Y por eso vuelve a mi vida esa pensadera, se me altera otra vez un poco el sueño, pero era muy raro porque a mí se me notaba era en el sueño y en el pensar, pero no en el ánimo, o sea, mi ánimo seguía igual. Si no es porque yo paso eso, o sea, la gente no se da cuenta, o sea, y si no es porque yo se los cuento, la gente yo creo que no me recuerda de esa manera, sino que me recuerdan muy feliz, muy alegre, viviendo la vida. Sí, más bien como que, ay, no, estoy pensando aquello y demás, pero
yo tampoco me sentía preocupada, sino que se me reflejaba era en el no poder dormir y en el maquinar qué hago, cómo soluciono y esas cosas. Y un día, ¿cómo les parece que yo estaba con el cuento de que mami no trabaje más, no sé qué, porque mi mamá muy eventualmente salía a vender cositas, pero también así como a la familia, personas conocidas. Pero acá es donde llega a mi vida mi tío Juan, porque mi tío Juan empieza a vender productos como de la canasta familiar en la calle, pero productos de cultivo. Entonces empieza a vender choclo desgranado, frijol verde, frutas empacadas. Y mi mamá le dice a mi tío que le lleve un bulto de choclo, que ella lo quiere desgranar y que además ella quiere salir a vender choclo. Y mi tío Juan obviamente va y le lleva a mi mamá el bulto de choclo y mi mamá se consigue un carrito porque es que además mi mamá era, o sea, mi mamá era guerrera, o sea, para las que fuera, mi mamá no era de miedos ni mucho menos y andaba a la calle para arriba y para abajo, o sea, cuando yo les digo que mi mamá tenía mucha energía es porque así era. Y mi mamá hablaba, mi mamá resolvía, mi mamá era una mujer que no se quedaba quieta. ¿Y cómo les parece que coge como un carrito de mercado metálico, de esos para uno llevar las bolsas, y lo llena de puro choclo y lo envuelve como en papel de ese transparente y envuelve así como de a dos choclos o de a tres para salir a vender? Yo estaba ese día en la cama pensando como qué voy a hacer, no sé qué, y la veo a ella con ese carro. Y le digo, ¿usted para dónde va con ese carro? Y me dice, no, es que me voy a ir a trabajar, me voy a ir a vender y no sé qué. Y yo no quería que ella lo hiciera, o sea, me acuerdo pensando, es que yo creo que mi conflicto en ese momento era, yo sentía que yo había llegado a resolverle la vida, no a que mi mamá me mantuviera a mí. Entonces, yo siento que, pues analizándolo desde este punto que estoy narrando eso, que eso era como lo que me pesaba. Y yo le digo, no, pero ¿por qué se va a ir a vender eso a la calle? Que sí, que yo me voy a ir de puerta en puerta, que como así, que dejé la bobada. Y yo le dije, yo me acuerdo que yo tuve un impulso y le dije, pues si usted va, pues yo voy con usted. O sea, como que yo me sentía mal de ver que mi mamá iba a hacer eso y que yo me iba a quedar en la casa como rascándome la cabeza, por así decirlo, o pensando, mientras ella iba a hacer ese esfuerzo. Y me voy con mi mamá, con una vergüenza, porque yo tenía una vergüenza de hacer eso. Y pasó algo que la verdad, o sea, me devolvió más la vergüenza todavía y como que me generó cierta impotencia. Yo venía pues como con esta frustración del trabajo y demás y me voy con mi mamá y le digo, mami, vamos a ofrecer allí en una tienda. Y yo veía que mi mamá era como la que ofrecía y yo me sentía mal. Entonces yo le dije, no, yo voy a ser la que ofrece, usted acompáñeme y venga, yo llevo el carro. O sea, como que era más como que no quería que mi mamá lo hiciera, ¿sí me entienden? Pero recalco mucho esto porque eso fue realmente lo que me dio la fuerza para que yo asumiera ese rol. Porque se los juro que si les digo que me daba mucha vergüenza es porque me daba mucha vergüenza. Y total que llegó a una tienda a ofrecer el choclo, no sé qué, y un señor súper buena gente me compró. Pero cuando me compró, me dijo, bueno, vamos a abrir este a ver qué tal. Y lo abrió y el choclo pelado. O sea, esa tusa, creo que se llama tusa, donde van los granitos del choclo o del maíz, y esa tusa estaba vacía. El señor me dijo, no, pero es que mire usted lo que me está vendiendo. Uy, vean ustedes, no saben la vergüenza tan enorme que yo sentí. Y fue vergüenza como con frustración y enojo. Y me acuerdo que yo, pues lo que hice fue llamar a mi tío como si él tuviera la culpa, ¿me entienden? Y llamo a mi tío y le digo, tío, pero usted qué me está trayendo, vea, usted le trajo a mi mamá ese bulto y ese choclo ahí pelado. Entonces mi tío, muy tranquilo, porque además mi tío es súper tranquilo, me dice, no, pero es que eso puede pasar porque el choclo pues uno no lo abre normalmente, uno lo vende así, pues tú no tienes que mirarlo y hay unos que salen mejores que otros, o sea, eso hace parte también de la siembra y del cultivo, no todo el producido sale perfecto. Y yo no, y mi tío me dijo, no, pero eso no todos están así, tienes que revisarlos bien. Bueno, total que después lo que hacemos es no solo venderlo así, sino también desgranado. Entonces la esposa de mi tío se iba para la casa con los bultos de choclo, además la esposa de mi tío, oiga, súper guerrera todavía anda a la calle, no sé cuántos años tiene, vendiendo cosas, o sea, es que de verdad ellos me dejan a mí como con la boca abierta. Y mi tío también, todavía hoy por hoy. Y estamos hablando de que mi tío es mucho más mayor que mi mamá, pero bueno, esto es hacerles spoiler porque esto son cosas del futuro ya. En todo caso, ya empezamos a vender choclo desgranado y también así en tusa. Pero digamos como no mucho, o sea, la verdad, yo no me veo en mis recuerdos saliendo mucho a vender choclo con mi mamá o venderlo así desgranado, porque mi tío le empieza a pagar a mi mamá para que le ayude a desgranar en la casa.
Y por eso mis recuerdos es mi mamá en la sala con la esposa de mi tío, desgranando bultos de choclo y de frijol verde. Y ahí se me ocurre una idea que igual me iba a sacar de mi zona de confort, que igual también nace de esa necesidad de yo soy la que quiero esta vez hacer algo por mi mamá y mi hermano, y se me ocurre salir a vender frijol verde en la calle. Pero esto y mucho más y todo lo que viene se los cuento en el próximo episodio. Gracias a las personas que me están acompañando en este ejercicio autobiográfico. Los quiero un montón. Les deseo lo mejor. Recuerden que la vida no es lineal, pero es perfecta porque es la nuestra y lo más bacano es percatarnos de que despertarnos cada día es un milagro. Como les digo, lo del frijol verde y demás no surge así de la nada, o sea, todo esto se los cuento en el próximo episodio. Y recuerden escuchar también Hablando por Hablar. Hasta la próxima.